Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre el entendimiento de fallas de rumbo para su análisis microestructural. Este es un tópico que normalmente en Explorock Soluciones Geológicas lo tocamos en los cursos online de Geología Estructural, así como también en el pack cartográfico, pero el día de hoy solamente vamos a tocar uno de esos segmentos del curso para que podamos entenderlos, tanto las personas que han podido ya llevar el curso como material adicional, así como también para las personas que están ingresando recién a este mundo de la geología estructural y necesitan un pequeño apoyo en ello. Pues bien, entonces nosotros necesitamos el software de Folking, que ya lo tengo aquí, lo voy a abrir tal como lo he hecho ahora, y también vamos a necesitar esta data que también adjunto en el escritorio, es decir, necesito un plano de falla A y un plano de falla B en los cuales respectivamente yo haya tomado microestructuras, es decir, datos de cabeceo de estrías y también pues haber visto una cinemática dada. Al final de este procedimiento pasaremos a ver cómo vamos a representar gráficamente toda nuestra información para que podamos entender cuál es la interpretación, cuál es el plus que nosotros le podemos dar a los datos de campo. Entonces, ya teniendo abierto Folking, procedemos a abrir, por ejemplo, este archivo de texto que tengo aquí seleccionado que dice plano de falla A. Ojo que ya no voy a ingresar la información, solamente la voy a procesar directamente. Entonces voy a abrir ese archivo y voy a abrir plano de falla A. Como dije, ya no voy a digitar la data, un dato por un dato, simplemente ya tengo todo cargado. A partir de esto solamente voy a proceder a plotear los planos de falla, las estrías que en la ciclográfica o en la falsilla se plotean o se proyectan como puntos, y posteriormente también la cinemática, que claro, está representada por esas líneas con las flechas. Y ojo, como siempre lo menciono, las flechas nos indican el movimiento, el sentido del movimiento del bloque techo. Entonces desde aquí podemos ver un conjunto de microestructuras en los que nosotros, al haber medido estos datos sobre cada microplano estructural, cada uno de estos van a buzar hacia el sureste y todas las inclinaciones de estas estrías se encuentran inclinadas hacia el noreste. Y la cinemática, gráficamente podemos darnos cuenta que tiene un sentido sinestral normal, el cual podemos corroborarlo de alguna u otra manera en esta parte de la derecha, donde el campo slip dice para cada una de las estrías 1, 2 hasta 6, NL, 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 NL. En inglés es Normal Left Lateral. Entonces ya tenemos nuestro primer plano de falla A, tal como lo tenemos colocado aquí. Muy bien. Entonces, antes de pasar a graficar los esfuerzos o graficar los diedros, ya sean en compresión o en extensión, hay que entender que para ver estas interpretaciones nosotros tenemos que volver al dato duro de campo. Es decir, si hemos visto exactamente una falla de rumbo, normal o inversa. En este caso ya sabemos que el movimiento tiene una doble componente y gráficamente no se puede saber la magnitud ni la intensidad de cuánto movimiento normal hay allí o cuánto movimiento sinestral hay allí. Eso de alguna otra manera los geólogos, ¿cómo podemos observarlo? Pues con la inclinación de las estrías. Entonces bastaría con ver las inclinaciones de las estrías. Entonces en la pestaña Data ingresamos y para cada uno de los datos nos fijamos que en los campos que dicen Rake, Pitch o Cabeceo, pues tenemos, por ejemplo, para la estría número 1 un valor de 24, para la estría número 2 un valor de 33, para la estría 3 un valor de 20, para 4 14, para 5 33 y para 6 21. Entonces, si nosotros promediásemos todos estos datos o viésemos simplemente un intervalo de valores, nos damos cuenta pues que tenemos estrías que rondan entre una magnitud entre los 14 o 15 grados hasta los 33 o 34 grados. Entonces, cuando uno tiene esos rangos entre 15 a 60 grados de cabeceo, pues normalmente uno tiene todavía fallas de rumbo que pueden estar acompañadas de una segunda componente, ya sea normal o ya sea inversa. Para este caso, la componente principal de movimiento para todas las estrías seleccionadas que tengo aquí, pues el movimiento va a ser principalmente left lateral, es decir, sinestral. Y entonces, en base a eso, yo voy a empezar a analizar qué es lo que yo debo determinar, qué esfuerzo o qué tensor es el que genera ese movimiento sinestral. Pues obviamente tengo una compresión que es oblicua, de hecho,
a el plano de la falla principal A o al conjunto de azimuths de cada una de las estrías. Y ese esfuerzo oblicuo, de hecho, que tiene que ser el eje de compresión máximo, es decir, el sigma 1. Vamos a plotear los esfuerzos de esta manera. Folking siempre nos dice pues 1, 2 y 3, pero no todo es lo que parece. En realidad, en muchos casos, pero no en todos, cuando Folking nos entrega el punto 3, viene a ser sigma 1. Si queremos comprobarlo, podríamos colocar los diedros y verificamos que sí, es el sigma 1 realmente, porque tenemos que este eje de esfuerzos se encuentra dentro del diedro transparente o blanquecino en compresión, mientras que el punto 1, es decir, este cuadrado inferior 1, pues viene a ser el sigma 3, es decir, la compresión mínima, ya que está en el diedro gris oscuro, es decir, en el diedro extensional. Nos podemos dar cuenta fácilmente que si unimos o trazamos una línea desde el centro de la falsilla hasta el punto 3, es decir, hasta el sigma 1, esa dirección de compresión va a ser oblicua con respecto a todos esos planos noreste, suroeste. Además que cuando nosotros observamos los modelos de Anderson, el sigma 1 no es una línea completamente horizontal ni muy inclinada, tiende a ser una línea con un planche o inclinación espacial entre 30, 20, 15 grados aproximadamente. Puede ser más, un poco menos, pero no llega a ser vertical, no tiene un planche de 60 grados, de 70 grados, tal como pasa, por ejemplo, con el sigma 2, ¿sí? O el punto 2. Bien, entonces si en el texto inferior en Folking nos damos cuenta que el punto 3, es decir, nuestro sigma 1, tiene un trend de 24,3 grados y un planche de 26,7. Es decir, que esa dirección de compresión máxima sigma 1 es una línea inclinada en el espacio. Es muy raro encontrar que solamente haya una componente de movimiento. Puedes tener una falla de rumbo y esta falla de rumbo, por ejemplo, sinestral, como en este caso, en algunos puntos muy aislados de la falla, podemos tener algunas compresiones muy locales o algunas extensiones muy locales. Y una de esas extensiones o movimientos locales pues corresponderían a este slip que nos sale también como N, es decir, que es lo que nosotros también hemos visto en el campo como un pequeño movimiento normal. Si las estrías aquí hubiesen tenido un cabeceo más alto de 60, 70, 80 o cercanamente a los 90 grados, pues bien, si este conjunto de microestructuras se hubiesen formado durante una extensión mucho más importante. Por ende, en ese caso ya no buscaríamos la dirección del sigma 1, sino la dirección del sigma 3. Ahora voy a cerrar Folking, voy a proceder de la misma manera para el caso del conjunto de microestructuras del plano de falla B que también tengo aquí en el escritorio. Entonces, en Folking voy a abrir el conjunto de planos para B. Muy bien, voy a trazar los planos, las estrías y sus cinemáticas. De la misma manera, en el slip nos dice que tenemos NR, es decir, un movimiento normal, y un movimiento right lateral, es decir, dextral. Esto puede parecer de que en sí, tal como vemos en el gráfico, solamente hablásemos de una falla normal con una cierta componente de rumbo, pero ya había mencionado que las falsillas a primera vista pues no te indican claramente cuál es el movimiento predominante y cuál es el dato de campo que nosotros debemos mirar para dilucidar si es una falla un poco más normal o un poco más dextral. Pues volvemos al dato del cabeceo pitch o rake y nos damos cuenta que para este conjunto de 8 estrías tenemos para la primera, por ejemplo, tenemos aquí dice 142. Pero en realidad esto es simplemente parte de la regla de la mano derecha con la que se maneja Folking. En realidad aquí el dato, si es que aparece mayor a 90 grados, pues en realidad el cabeceo original que se tomó en campo debió ser 180 menos 142, es decir, 38 grados. Muy bien, porque obviamente no hay un cabeceo de 142 grados. Teniendo en cuenta que el cabeceo es simplemente el ángulo contenido dentro del plano de la falla y el cual está formado entre la línea del azimut y el lineamiento de la estría o el slicken line, ¿sí? Entonces, ese ángulo no excede los 90 grados, está entre 0 a 90 grados. Y en este caso, como vemos, es muy sencillo. Folking se maneja bajo la regla de la mano derecha, entonces
restamos 180 menos 142 es 38. Y según sea el caso, vamos a la estrella número 2, también nos sale lo mismo, 142, es decir, tenemos un cabeceo de 38 grados. Para la estrella 3, 145, es decir, un cabeceo de 35 grados. Y así sucesivamente nos damos cuenta que todos estos valores son similares. 34, 32, 37, 38 aproximadamente, porque está con décimas y todo. Y para el último dato tenemos 144, pero si le restamos 180, pues nos queda 36. Muy bien, entonces todos estos datos están entre 30 y 40 grados de cabeceo, pitch o rake, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos esos valores, de la misma manera que en el caso A, pues tenemos nuevamente fallas de rumbo. Y en este caso, según lo que hemos observado en el campo, porque el dato de campo es el que aquí manda, esto es parte del análisis, tenemos un fallamiento principalmente dextral. Y como en el caso anterior, ese movimiento normal que tenemos ahí es un movimiento accesorio, un movimiento subordinado que viene pues siempre a la par con un movimiento de rumbo. Ya me he mencionado que los movimientos de rumbo localmente, en algunos casos, como en el ejemplo que estamos explicando ahora, pues localmente pueden generar algunas compresiones o algunas extensiones, pero que a lo largo del plano de la falla no son predominantes. ¿Por qué? Porque solamente son locales, son aisladas. Siempre hay un movimiento principal, y nuevamente lo digo, que para una falla casi nunca hay un movimiento netamente o normal o inverso o de rumbo. Siempre está acompañado de un segundo movimiento, pero ese segundo movimiento es tan solo secundario, accesorio. Los planos que tenemos aquí, es decir, planos que están buscando hacia el suroeste con alto ángulo y un azimut noroeste-sureste, pues deben ser oblicuos a la compresión. Es decir, a la compresión máxima, es decir, el sigma 1, ¿sí? Eso lo podemos ver fácilmente y es lo que tenemos que esperar a obtener desde Folking. Y eso nos permite no dejarnos engañar por el programa. Entonces, vamos a colocar los ejes. Muy bien, tenemos 1, 2, 3. Recuerden que siempre Folking nos coloca esta numeración que no es el sigma 1, 1, el punto 2, sigma 2. Bueno, en ese caso sí se cumple. El punto 3 no es el sigma 3, y eso también lo podemos corroborar nuevamente al activar la capa de los diedros. Bien, el punto 3 está en el diedro de compresión, entonces es imposible pues tener un sigma 3 entre comillas dentro del diedro en compresión. Y si trazamos una línea que une el centro de la falsilla con el punto 3, es decir, con el sigma 1, pues vamos a darnos cuenta que esa dirección de compresión va a ser oblicua, muy oblicua con respecto a la traza noroeste-sureste de las microestructuras medidas. Y nos damos cuenta también que el planche de este punto 3 o sigma 1 es muy parecido al anterior, al del caso A. Pero en ese caso es muy similar no solamente en planche, sino también en trend. Es decir, el trend nos dice que son 24 grados, es decir, también es noreste-suroeste. Quizás hasta ahora el análisis no se haya dado por completo y quizás también parezca un poco difícil, pero lo vamos a hacer un poco más dinámico, ¿sí? Porque muchas veces suele pensarse que cuando tenemos movimientos dextrales y sinestrales, pues en un mismo plano de falla o en planos de falla muy cercanos podemos tener 2 o 3 o 4 eventos de deformación, lo cual eso es ciertamente falso porque pueden ser parte de un mismo evento, dependiendo cómo la cinemática y sobre todo la dirección de compresión máxima sigma 1 se vaya acomodando dentro de los mismos planos, ¿sí? Los planos son un conducto que ayudan a que la deformación se particione, se distribuya, se retransmita a lo largo del macizo rocoso. Muy bien, entonces eso lo vamos a comprobar ahora y vamos a demostrar que solamente es parte de una deformación en concreto. Entonces voy a cerrar nuevamente este archivo y voy a abrir Folking. Bien, voy a abrir, esta vez lo voy a expandir lo más que pueda para que se pueda apreciar de mejor forma. Bien, tenemos Folking y vamos a abrir el plano de falla A que contiene las 6 microestructuras originales y también vamos a abrir el conjunto de microestructuras para el plano de falla B. Bien, entonces nos va a salir esta ventana y yo le voy a decir que solamente quiero adjuntar, es decir, las estrellas de A y de B se suman para resultar 14 estrellas. La pregunta sería,
¿Por qué lo estoy juntando? Porque quiero representar un conjunto poblacional dentro de una misma falsilla, para evitar un análisis por mapa, que también para este punto ya debió haberse realizado. ¿Sí? Esta es una tarea complementaria y no es absoluta, pero que también tiene su importancia porque son datos del campo recogidos. Bien, vamos a proceder con la misma forma de hace unos momentos, es decir, vamos a plotear los planos, vamos a plotear las estrellas como puntos y vamos a plotear también las cinemáticas. ¿Sí? Parece un tanto distinto, pero al final no lo es, porque si nos damos cuenta, tenemos el caso A con microestructuras de azimut noreste, suroeste y el conjunto microestructural B, noroeste, sureste. ¿Sí? A tiene un sentido de movimiento o cinemática sinestral, mientras que las últimas, ¿no? El caso B tiene un movimiento dextral. Muy bien. ¿Qué pasaría si esto yo lo grafico de tal manera que todos estos planos los representase para un mismo campo de esfuerzos? ¿Eso sería posible? Pues sí, nos dimos cuenta hace unos momentos que cuando analizamos cada una de las microestructuras A y B, el trend, la dirección de compresión máxima era noreste-suroeste, tanto para A como para B. De la misma manera, el planche de ambos ejes de deformación máxima sigma 1 era similar. Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a simple vista nos damos cuenta que podemos tener un evento de deformación similar y del mismo tiempo. Es decir, que todas estas estructuras se pudieron generar para un solo evento. ¿Cómo podríamos ver eso a primera vista? Pues trazamos o colocamos como capa en Folkin pues todos los ejes, ¿no? 1, 2, 3, donde ya sabemos claramente que el punto 3, sin activar los diedros, corresponde al sigma 1. Y es más, si coloco los diedros para todas estas fallas de rumbo, vamos a tener nuevamente una tendencia, un azimut noreste, suroeste para el sigma 1 y un planche que se asemeja bastante también a los casos que hemos observado individualmente hace unos momentos. Es decir, que el planche ahora tiene un ángulo de 29,3. Es muy similar. Es decir, que es una inclinación, pero no es ni muy horizontal ni muy vertical. ¿Sí? Entonces se cumple nuevamente que tenemos para una convergencia oblicua todo este campo de deformación asociada a fallas de cinemática distinta, porque también tienen una geometría y un azimut distintos. Quizás hasta aquí no he sido de todo explícito y por lo tanto me gustaría mostrarles una imagen en la cual se pueda observar a cabalidad lo que estoy mencionando. Bien, entonces aquí tengo un PDF, una representación gráfica de lo que quiero expresar. Y tenemos la falsilla estereográfica y una representación gráfica. Estas representaciones claramente demuestran lo que yo había mencionado hace unos momentos. Es decir, hacia la izquierda, el estereograma o la ciclográfica ilustra de la misma manera lo que estamos viendo acá. La falsilla, los ejes de deformación, los diedros rectos en extensión, en compresión, las cinemáticas y los planos de fallas respectivos. De la misma manera, solo que aquí ya está un poco más editado. Y la dirección de compresión principal, sigma 1, pues está representada por la dirección de estas flechas grandes en gris. El conjunto de microestructuras A y el conjunto de microestructuras B, de la misma manera. Entonces, si eso lo representamos de una manera mucho más sencilla, no vamos a trazar todos los planos, pero solamente una parte de ellos para la representación puntual, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, para A, de azimut noreste-suroeste, pues tenemos un movimiento sinestral, caso A. Y para el caso B tenemos un movimiento dextral. Y ambos casos, como ya habíamos mencionado, de acuerdo al dato de campo duro que vimos para la observación de fallas de rumbo, es decir, cabeceo bajo, ángulos entre 20, 30, que no pasan de 40 grados, pues tenemos fallas de rumbo. Entonces debemos tener una dirección de convergencia, de compresión máxima sobre cada uno de estos planos de manera oblicua. Claramente se ve que tenemos esta dirección de compresión, los planos de falla en rojo y sus respectivas cinemáticas. Y desde acá se puede demostrar que es completamente falso que para una zona o un sector ver distintas geometrías y distintas cinemáticas pues es un indicador de eventos de deformación distintos, ¿no? Para nada. Y es allí donde el análisis estructural
desmiente esas incidencias y nos ayuda a comprender cómo la deformación, un tanto aleatoria, muchas veces cuando lo vemos a primera vista, pero gráficamente nos indica cómo la geometría, cómo la dirección de esfuerzos bajo un campo de formación específico tiende a particionarse o acomodarse sobre un conjunto de fallas recién generadas o que posiblemente se hayan reactivado. Muy bien. Entonces, eso es lo que quería mostrar el día de hoy. Esta es una parte de lo que normalmente hacemos en el curso de Geología Estructural y tiene muchísimas otras aplicaciones con mapa geológico, con estratigrafía. En el campo lo que uno hace es muchas veces coger una moneda y representarlo esto en la libreta de campo muy rápidamente y hace algunas aproximaciones rápidas para ver algunos campos de deformación y que sí, de hecho, ayudan en las guías de exploración mineral o de hidrocarburos, por ejemplo. Ayuda bastante, porque suelen ser conductos, muchas de estas estructuras tienden a ser, en ambos casos de exploración, como zonas de fracturamiento intenso y que sí representan efectivamente trampas de mineralización, trampas de hidrocarburos, y es bueno sí desde campo, desde las observaciones visuales, caracterizarlas, no solamente desde la parte de diaclasas, sino también desde el punto de vista estructural, estrías, de formación completa. Si este video les gustó, pues les agradeceríamos que se pudiesen suscribir al canal de Explorock Soluciones Geológicas, que puedan también ver nuestra página de Facebook, en la cual podrán encontrar mucha información, y sobre todo también en nuestra página oficial web, donde también tenemos toda la información de los cursos que brindamos, ya sean capacitaciones online, presenciales de campo, a nivel de Perú y a nivel también del extranjero internacional. Muchas gracias.